hermanos, gracias a Dios que podemos tener este servicio en su nombre, 3 de abril del 2022. Acompáñame a orar. Padre bendito, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, Padre, para nuestro hermano que nos va a compartir también, Señor, que le des sabiduría para que podamos atesorar tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, los invito a abrir nuestras Biblias y vamos a leer Salmo 145, versículos del 8 al 13. Y dice así: El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos, Él se compadece de toda su creación. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles, que hablen de la gloria de tu reino, que proclamen tus proezas, para que todo el mundo conozca tus proezas, y la gloria y esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra, y bondadoso en todas sus obras. Y ahora vamos a cantar el canto En la Cruz con nuestro hermano Marco Godiño. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma el amor. Fue allí porque lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma el amor. Fue allí porque lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma el amor. Fue allí porque lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma el amor.
Para el tiempo de la visión, vamos a leer Mateo 28, del 19 al 20, y dice así: Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Aquí vemos, hermanos, la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que vayamos y hagamos discípulos. Les animo que aprovechemos cada oportunidad para dar a conocer la palabra de Dios. Y ahora, hermanos, continuamos con la lectura bíblica en Gálatas 3, del 10 al 14, y dice así: Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: Maldito sea quien practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente por la ley que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, a hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: Maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Y ahora vamos a continuar con el tiempo de la palabra con nuestro hermano Timoteo González. Buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Hemos llegado al capítulo número 94 de la serie que estamos llevando denominada La vida de Cristo. Y para empezar, quiero invitarlos a que busquen allí en sus Biblias Juan capítulo 6, versículos 22 al 29. Busquemos ahí Juan capítulo 6, versículos 22 al 29. ¿Qué dice este pasaje? Dice así: Al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca, y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre éste ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. Aquí podemos ver cómo mucha gente estaba siguiendo a Jesús, no tanto por quién era Él, no tanto porque lo amaban, por ser el Hijo de Dios, sino porque les daba el pan. Ahora, pero antes de continuar estudiando este pasaje, quiero invitarlos a poner en las manos de Dios este tiempo. Padre, te damos gracias por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias por permitirnos leer en tu palabra, Señor, tantas cosas que podemos nosotros aprovechar. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo. Enséñanos, Señor, para poder aprender, para poder aplicar aquellos principios y para poder obedecer, Señor, las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Te pedimos que bendigas este tiempo. Bendice también, Señor, a aquellas personas que nos estarán viendo desde sus hogares por no poder asistir a alguna iglesia, Padre. Te pedimos que les bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es el pan? Bueno, el pan
es un alimento que es muy rico y hay diferentes tipos de panes. Hay algunos que son diferentes de acuerdo a su forma, otros de acuerdo al modo de preparación, otro al peso y otros de acuerdo, se les llaman diferentes de acuerdo a los lugares donde se realiza. O en un país se puede llamar de una forma, en otro de otro y así. Tienen diferentes nombres, pero también son de diferentes tipos. Solamente me encargué de investigar algunos nombres de cómo se les llama en diferentes lugares y también los tipos de panes. Hay un pan que le llaman aflorado en España, amasado en Chile, artesano en otros lugares, andaluza es típico de Alcor, baguette en Venezuela, vaso o pambazo, ese no dice dónde, virote, bodigo, bolillo, bollo, bolijo o quelijo, bond, borona, broa, buñuelos, canilla, cañada, cañón y muchos más. Ahora, todos estos panes que yo he estado ahorita mencionándoles son de diferente nombre por su forma, por su tamaño o por el lugar donde se realizan. Ahora, aquí en la Biblia, el pasaje que acabamos de leer, podemos ver que hay dos tipos de pan o dos tipos de alimento que nosotros podemos comer. Uno es el alimento físico y otro es el alimento espiritual. En aquel tiempo, el Señor Jesucristo había hecho el gran milagro de alimentar a más de 5,000 personas, más de 5,000 hombres, a la vez, solamente con unos poquitos de panes y unos poquitos de peces. Cristo hizo este gran milagro. Después hizo el otro milagro de caminar sobre el agua, hacer que Pedro caminara sobre el agua y también de detener el viento, detener las olas y detener la tempestad. Y ahora se encuentra del otro lado de, del lago, del mar. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia allí en los versículos 22 al 24? Bueno, en el versículo 24 dice allí que la multitud que había comido el día anterior fueron a Capernaum para buscar a Jesús. Ahora, ¿para qué fueron a buscar a Jesús? Dice allí que porque tenían hambre y buscaban comida gratis. Eso es lo más probable, ¿verdad? Ok, la Biblia no dice, ¿verdad? Pero es lo más probable. Y Cristo menciona algo después. Ahora, en los versículos 25 al 29, ¿por qué buscaban a Jesús? De acuerdo al versículo 26. Cristo dijo allí, ¿verdad? Que no por las señales que Cristo hizo, sino porque comieron hasta llenarse. Lo buscaban porque querían más pan y creían que Jesús se los podía dar. Ahora, ¿es cierto que Jesús les podía dar ese pan? ¿Es cierto que Jesús les podía dar todo el pan que quisieran? Ahora, Cristo no quería que lo siguieran solamente porque los podía alimentar. Cristo quería que lo siguieran por algo más. En el versículo 27 hay una exhortación que el Señor Jesucristo les hace a ellos. ¿Cuál es esta exhortación? Dice allí, el versículo 27 dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Entonces, ¿cuál es esta exhortación? No trabajar por la comida que es perecedera, sino trabajar por la que permanece para vida eterna. Hoy en día hay muchos tipos de panes, pero solamente hay un pan, el que va a perdurar para esta vida y para la otra vida. ¿Cuál es ese pan? El Señor Jesucristo. Las cosas de arriba, lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Entonces, no hay que trabajar para la comida que perece aquí en esta tierra, sino para la que a vida eterna permanece. ¿Para cuál comida está trabajando usted? Pues ciertamente debemos trabajar nosotros para ganarnos el alimento diario. La Biblia dice en otro pasaje, ¿verdad? El que no trabaje, que tampoco coma. Entonces debemos ocuparnos en la comida
temporal en la comida para alimentar nuestro cuerpo físico, pero debemos trabajar más por aquella comida que alimenta nuestra alma espiritual. Entonces, trabajemos por aquello que sabemos que va a perdurar. Vamos a continuar leyendo Isaías 55, versículos 1 y 2. Isaías 55, 1 y 2. Dice allí: vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Aquí podemos hacer algunas observaciones. En primer lugar, ¿qué es lo que Dios nos ofrece en el versículo 1? Dios nos ofrece todo lo que necesitamos nosotros para tener una salud física íntegra, una salud física buena, gratuitamente, gratis. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre amoroso, nuestro Padre amante que desea nuestra salud física buena. Ahora, los discípulos tenían este mismo problema que los judíos en este pasaje. ¿Cuál era el problema? ¿En qué gastaron su dinero y su sueldo los judíos aquí en este pasaje en el versículo 2? En el versículo 2 dice así, dicen, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Aquí ellos estaban gastando su dinero, lo que no era pan y lo que no satisfacía. Estaban gastando en cosas superficiales, cosas, ¿verdad?, que no les beneficiaban, y tristemente no separaban el dinero para la comida física. Y de la misma forma, ¿verdad?, no estaban alimentándose en su vida espiritual. Ahora, ¿quién es la única persona que puede dar comida que permanece para vida eterna? Vamos a regresar a Juan 6:27. Busquen ahí en su Biblia Juan 6:27, donde estábamos al principio. Y este versículo dice así, dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre éste ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Aquí podemos ver que la única persona que puede darles esta comida que va a permanecer es el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, Jesús mismo. Ahora, ¿por qué Él es el único que puede darnos esta comida? Porque sobre Él el Padre ha puesto su sello de aprobación. Todos recordamos que cuando el Señor Jesucristo había terminado de ser bautizado por Juan el Bautista, se abrió el cielo, se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, o en el cual estoy muy complacido con él. Entonces, el sello de aprobación del Padre Celestial. Y pues hoy en día hay muchas empresas que se encargan de hacer certificaciones. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre el ISO 14000, sobre el ISO 12000 y otros números ahí, ¿verdad?, de certificaciones que se hacen a las empresas para cerciorarse de que esas empresas han cumplido con ciertos estándares de calidad o con ciertos estándares de cuidado ambiental. Entonces, de la misma forma, el Señor Jesucristo estaba siendo avalado por el Padre Celestial. Dios, que no miente, el Padre que creó el mundo, estaba certificando que Cristo era el único que podía dar esta comida que permanecía. Ahora, ¿qué diferencias hay entre la comida que perece y la comida que permanece? Bueno, la comida que perece es material y la comida que permanece es espiritual. La comida que perece es temporal y la comida que permanece es eterna. La comida perecedera es para el cuerpo mortal, la permanente para el cuerpo resucitado. La perecedera viene de la tierra, la comida permanente viene del cielo. La perecedera es para todo el mundo, para todos los habitantes de la tierra, y la que permanece es solamente para los que somos hijos de Dios, para los que creemos en Cristo. La perecedera
La comida que nosotros comemos físicamente la podemos ganar con el sudor de nuestra frente y por lo general es muy costosa. Hoy en día ha aumentado mucho algunas cosas, como por ejemplo los limones. Antes estaban en 20 pesos y ahorita andan por ahí como el 40, 50 pesos. Y otras cosas más que también han aumentado. Y la comida permanente es gratuita. Dios nos la da gratuitamente. La comida perecedera es necesaria para este cuerpo físico y la comida permanente es necesaria para nuestra vida espiritual. Entonces, ciertamente nosotros debemos trabajar para nuestra comida física, pero debemos trabajar aún más para nuestra comida espiritual, para lo que va a permanecer por toda la eternidad. Ahora, en el versículo 28, ¿cuál es la pregunta que encontramos ahí? ¿Qué dice el versículo 28? Ahí de Juan capítulo 6. Dice así: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Entonces aquí tenemos la pregunta. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dice el versículo 29, dice: esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. Entonces la única obra que Dios pide, que Dios demanda de nosotros para salvación, es que creamos en aquel a quien Él envió. Ahora, ¿quién es aquella persona a quien Dios envió? El Señor Jesucristo, quien siendo la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, tomó un cuerpo humano, vivió una vida perfecta, la cual nosotros no podemos vivir, y luego murió en la cruz por ti y por mí. Murió en la cruz. Entonces, Cristo derramó su sangre, Él pagó la pena que tú y yo merecíamos para que nosotros no tengamos que morir, y solamente creyendo en Él. Después fue sepultado y resucitó al tercer día, y ahorita está en el cielo intercediendo por nosotros. Entonces la única forma en que nosotros podemos ser salvos es creyendo en Cristo como nuestro Salvador, creyendo en Él solamente. Ahora, ¿por cuál razón envió el Padre al Hijo o al Señor Jesucristo según Juan 3:17? Vamos a darle unas vueltas atrás a la Biblia, las páginas. Juan 3:17. Y el versículo nos dice así, dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Entonces, ¿para qué envió Dios a su Hijo al mundo? Bueno, en primer lugar, no lo envió para condenarlo. El mundo ya estaba condenado. Cristo lo envió Dios envió a su Hijo para salvarlo por medio de él. Cristo tomó nuestro lugar, murió la muerte que nosotros merecemos vivir, murió la muerte que tú y yo merecemos morir para que podamos vivir la vida que solamente Él puede vivir. Entonces, creyendo en Cristo es la única forma en que podemos llegar a ser hijos de Dios. Creyendo en Cristo es la única forma en que podemos librarnos de la pena, de la paga y de la presencia del pecado. Entonces, yo te animo a ti que me estás viendo, si aún no crees en Cristo, si aún no has creído en Cristo como tu Salvador, si aún no has puesto tu fe en Él, yo te animo a que lo hagas hoy. Y de esta forma estarás empezando a participar de las obras o del trabajo que vale la pena, porque solamente así vamos a poder trabajar para la comida o para lo que es eterno. ¿Sí? Si nosotros no hacemos eso, si nosotros no empezamos por creer en Cristo, no hemos nacido a la vida eterna, no hemos nacido a una nueva vida. Entonces yo quiero invitarte a que creas en Cristo como tu Salvador. Y si tú ya has creído en Cristo como tu Salvador, ok, te felicito, ya eres de la familia de Cristo. Te animo ahora a que compartas con otros, a que trabajes para ganar almas, porque esas almas van a ser lo único que van a llegar a la vida eterna, que van a entrar en el cielo. No, al cielo no va a poder entrar nada de lo físico de aquí. No vamos a poder llevarnos nuestra casa, nuestro carro, las posesiones que tengamos, solamente las almas que podamos ganar para Cristo. Trabajemos para Cristo. Ahora vamos a buscar ahí en sus Biblias Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos capítulo 4, versículo 3. ¿Qué dice este pasaje? Dice así: pues,
¿Qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Abraham para ser justificado? Dice, le creyó a Dios. Entonces, para ser justificado solamente necesitamos creer. Abraham creyó y Dios lo justificó. Ahora leamos también el versículo 4 y 5. Dice así, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Entonces aquí podemos ver de que nosotros podemos trabajar para nuestra salvación, pero no se nos va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos, entonces es un salario el que nosotros merecemos. Pero en el caso de nuestra salvación es algo diferente. Nosotros no podemos trabajar para ganarnos la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo todo. Él trabajó para que nosotros la pudiéramos tener gratuitamente. Y solamente nosotros debemos tomarla. Ahora, vamos a ver qué nos dice Romanos 3, 22 al 25. Un poquito más atrás. Romanos 3, 22 al 25. Dice así, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser justificados de acuerdo al versículo 22? Dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Entonces, a todos nos llega a los que creemos. Entonces, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, no hay otra forma en que nosotros podamos ganarnos la salvación, solamente creyendo en Cristo. Ahora, en el versículo 24, ¿mediante qué somos justificados gratuitamente? Dice allí, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. La redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Qué significa la palabra redención? Pues la redención es cuando en aquellos tiempos que existía la esclavitud, una persona con dinero llegaba, compraba un esclavo y se lo llevaba. Entonces él estaba redimiendo a este esclavo. Ahora esta persona podía comprarle esclavo para que trabajara para él o comprarlo para dejarlo libre. Había personas, ¿verdad?, que se compadecían de esos esclavos y los compraban y luego los dejaban en libertad. Ahora, Cristo, este es un ejemplo de lo que Él hizo con nosotros. Cristo nos compró para luego dejarnos en libertad y permitiendo que estemos cerca de Él. Entonces, Él nos redimió. En el versículo 25, Pablo dice que Dios ofreció a su Hijo como un sacrificio de expiación. Ahora, ¿cómo se recibe? Dice allí, versículo 25, dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Entonces, ¿cómo se recibe? Por la fe en su sangre. Entonces, hemos repetido muchas veces, o bueno, hemos visto que la Biblia repite muchas veces la palabra fe. ¿Por qué? Porque la salvación es solamente por fe. Una persona no se salva por ser buena persona, una persona no se salva por haberle salvado la vida a otra persona. La salvación no se adquiere por hacer ritos religiosos, no se adquiere por bautizarse, no, solamente es por la fe en Cristo. Ahora, la expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. En aquellos tiempos, el sujeto culpable quedaba absuelto de cualquier culpa. Cristo hizo nuestra expiación al llevar nuestra culpa, al sufrir nuestra condena.
Cuando Cristo sufrió en la cruz, entonces Él pagó la deuda que nosotros debíamos pagar y ya no tenemos que morir nosotros. Eso es la expiación, eliminación de la culpa o pecado. Vamos a leer ahora Filipenses 3 del 17 al 21. Filipenses 3, 17 al 21. ¿Qué dice este pasaje? Filipenses 3, 17 al 21. Dice así: Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Entonces, aquí podemos ver la diferencia entre los que trabajan por el pan que perece y los que creen en Cristo, quien es el pan de vida. Y de acuerdo a los versículos 18 y 19, ¿cómo son los que solo piensan en lo terrenal? Y da aquí algunas características. Dicen que son enemigos de la cruz, su destino es la destrucción porque adoran al Dios de sus propios deseos, se enorgullecen de lo que debería ser su vergüenza. Y tristemente hoy en día hay mucha gente que se dice cristiana, pero sin embargo están viviendo para sus deseos egoístas. No están viviendo para el avance del Evangelio, no están viviendo para el avance del reino de Dios, sino que están viviendo para el avance de su propio reino. Y dice la Biblia que son enemigos de la cruz de Cristo. En los versículos 20 y 21, dice, en cambio, ¿qué hacemos nosotros los que creemos en Cristo? Dice allí el versículo 20 y 21, dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Entonces, somos ciudadanos del cielo y anhelamos a nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros buscamos que Cristo sea el Rey en nuestras vidas y también compartirlo con otra gente. Trabajamos para el avance del reino de Dios. Entonces, ¿con quién se identifica usted de estas dos descripciones de personas? Si usted se describe como aquellas personas que son enemigos de la cruz de Cristo, o son de aquellos que luchan, que trabajan por el avance del reino de Cristo. Entonces, creo que esta es una buena pregunta para meditar. ¿Estoy siendo yo un trabajador para este mundo, solamente para lo terrenal, o estoy trabajando para el avance del reino de Dios? Que el Señor nos ayude a trabajar para lo que es esta vida, nuestra comida física que necesitamos, pero trabajar más, que ese no sea nuestro enfoque principal, sino que sea el enfoque principal, trabajar para lo que es eterno, para nuestra vida allá en el cielo. Hubo un hombre llamado Juan Wesley, y le llamaban Juan Wesley el trabajador. Dice así: Juan Wesley viajó de 400,000 kilómetros a lomo de caballo. En aquel tiempo, ¿verdad? De él fue hace algunos años. No existían los carros como hoy, no existía el tren eléctrico, no existían los aviones y tenían que caminar a lomo de caballo. Yo creo que debió haberse, no sé, acostumbrado a esto, pero fue un gran hombre. Pero 400,000 kilómetros es una gran cantidad. Ahora, no lo hizo en un día ni en un mes, fue a través de su vida. Dice, haciendo un promedio de 32 kilómetros diarios durante 40 años. Fue algo. Predicó 40,000 sermones.
Y dice, y son más de 200 obras las que escribió o cuya edición él ayudó. Entre ellos existen libros, folletos, himnos, sermones, etc. Pero fueron 200 obras, fueron algunas. Y también dice que aprendió bien 10 idiomas. Yo sé español, hay más o menos, inglés un poquito, pero 10 idiomas debió haber sido un gran esfuerzo. Él fue un gran trabajador. Y sigue describiéndolo. A los 83 años se sintió molesto porque no podía escribir más de 1 hora por día sin perjudicar su vista. A los 86 años se avergonzó de no poder predicar diariamente más de 2 veces por día. Poco después se quejó en su diario de que se sentía cada vez más la tendencia a quedarse acostado en su cama hasta las 5:30 de la mañana. Este fue un gran hombre que trabajó duro para la expansión del reino de Dios. Este hombre es un ejemplo, yo creo que para todos nosotros. Si me pongo yo a compararme con él, yo creo que no le llego a su calibre, ¿verdad? No le llego a lo que él hizo. Ahora, sin embargo, nosotros podemos trabajar para el avance del reino de Dios. Hoy en día ya existen más cosas tecnológicas, podemos viajar más rápido, podemos escribir también más rápido y podemos hacer otras cosas que en aquellos tiempos no se podían hacer. Entonces, yo quiero animar a cada uno de ustedes que nos está viendo. En primer lugar, si aún no es hijo de Dios, yo quiero invitarlo a que crea en Cristo, que vaya a Cristo en arrepentimiento y fe. Y en segundo, si usted ya es un hijo de Dios, yo quiero animarlo a que se esfuerce más en trabajar para la obra del Señor. Vale la pena trabajar, vale la pena invertir tiempo, dinero, esfuerzos, dones que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque lo que usted trabaje para el reino de los cielos es lo único que va a valer la pena en 100 años. En 15 años, en 20 años, a lo mejor, ¿verdad? No se va a ver mucho los resultados, pero en 100 años, en 1000 años, vamos a experimentar, vamos a disfrutar de todo lo que hemos trabajado en esta vida. Que el Señor nos ayude a poder trabajar para la obra del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios que nos amas tanto, que enviaste al Señor Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Y de la misma forma, Señor, pues nosotros queremos pues agradecerte ese gran amor que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder trabajar para tu honra y tu gloria, trabajar para el reino, trabajar para aquello, Señor, que va a perdurar por la eternidad. Te pido, Señor, que tú obres, Padre, nos concientices a cada uno de nosotros que esta vida es pasajera, esta vida, Señor, es temporal y pues vale la pena, Señor, trabajar, invertir, Señor, para lo espiritual y lo eterno. Te pedimos, Señor, que obres grandemente, Padre, en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ya para terminar, vamos a cantar Prefiero a Cristo con nuestro hermano Marco Gutiño. Adelante, hermano. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser.
Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. Tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Y ahora, para terminar, tenemos anuncios. Seguimiento a contactos. Tenemos un número de WhatsApp 3310 19 83 80. Correo electrónico ib.vidanuevaz@outlook.com. Tenemos avisos. Número 1, culto los Viernes Santo, 15 de abril. Número 2, célula unida de resurrección, el 17 de abril. Tercero, página web vidanuevaz.mx, donde podrán encontrar la declaración de fe y doctrina, estudios bíblicos, videos de sermones, cápsulas de 5 minutos de aliento espiritual. Y por último, tiempo de oración los martes y viernes. Gracias a Dios que nos hayan acompañado hasta el final. Esperamos que les haya sido de bendición. Les esperamos la próxima semana en la misma hora y en el mismo canal. Que Dios les bendiga. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará
para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo